Buenos días, querido profesor. Profesor, muy bueno ese tema del guindado en la cruz que quieren bajar. Y la vez pasada esa clase del infierno y eso, profesor. Pero nosotros vivimos un infierno, profesor. ¿O ¿Qué es lo que pasa, profesor? Bueno, querido estudiante, es bueno que hayan venido a esta clase porque esta clase de hoy trata sobre la ruta restaurativa para la paz y la reparación territorial urbana. Se necesita voluntad para lograr la paz urbana y se necesita unas manos realmente voluntarias que a través de las instituciones policíacas y a través de la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico se logre vivir más en paz. Y esto tiene mucho que ver con la fobia. Esto tiene mucho que ver con la deformación psicopatológica de la sociedad colombiana. Aquí hay mucha indiferencia hacia realmente los crímenes y las cuestiones que suceden, como es el caso, por ejemplo, de los prejuicios y las órdenes prejuiciales o los órdenes del prejuicio. Los crímenes cometidos sistemáticamente contra personas en el conflicto armado colombiano, donde existe una fobia, existe una homofobia, existe una xenofobia, existe una polifobia o politisfobia, o fobia a determinadas corrientes ideológicas, por algún motivo en cuanto a intereses que algunos pierden y otros se benefician, como es el caso de los que odian el comunismo. Quien odia a un comunista o quien odia a un hombre de la LGTB o un hombre bisexual, realmente es un enfermo social. Y eso lo podemos ver en muchos aspirantes a la presidencia de la República, como es el caso actual en Colombia. Un odio profundo a algo que quizás no ha estudiado nunca, ni entiende, porque solamente se entienden los intereses individuales y se desconocen los demás. Por ejemplo, en las matanzas que han visto en Colombia, en la masacre, han visto muchos cosas, o han visto muchos hombres homo demostrándose por parte del Estado, así como la persecución a comunistas y esas cuestiones, una fobia que significa rabia, pero que no es más que una de las deformaciones de la esquizofrenia o de enfermos mentales, el que no domina su ira. Nosotros vemos, por sobre esto, ¿sí? ¿Qué es eso que es xenofobia y qué es eso de homofobia y qué es comunifobia? Para poder entender lo que es la no violencia. Y nos habla un poquito de estas cosas. Bueno, ahora como están las cuestiones y las contiendas políticas, es bueno demostrar que hay una comunifobia. Sencillamente porque este es un estadio superior al salvaje y retruécano, explotador y saqueador capitalismo salvaje moderno. Pues su cultura y producción, distribución y consumo es de humano, no de bestias. Es distinto y es un reconocimiento y justicia. Mientras que nosotros sabemos que la xenofobia proviene de una palabra griega antigua que significa xenos y que surge de ahí la palabra xenofobia, que es un odio, es un rechazo, es una guerra o hostilidad contra todo lo de fuera, sean personas o hasta objetos extranjeros o de fuera, que nosotros sentimos repudio por eso, porque por algún motivo atentan contra nuestra moral, contra nuestros principios, contra nuestro que, pero se olvidan del humanismo y del humano. Y la homofobia es el acoso, el rechazo. Proviene de la palabra homo y fobia, rabia a lo igual, o a los sexos de género iguales. Por lo tanto, se le acosa, se le rechaza, se le discrimina y hasta se les asesina, como fue en el caso de pasadas masacres aquí en Colombia, cuando los famosos falsos positivos y todas esas cuestiones.
porque llevan a un rechazo y una discriminación, a un miedo, a un prejuicio a personas homosexuales o bisexuales. Hombre, profesor, ¿y qué es eso de bisexual? Hombre, bisexual es cuando un tipo, por ejemplo, de la clase alta, de la clase media, sabiendo que tienen inclinaciones homofóbicas o homosexuales, que van a encontrar en su antípoda a homofóbicos o a gente que odia todas estas cuestiones, se casan y entonces por algún motivo uno de los individuos o ambos tienen tendencias a hacer el sexo con ambos sexos. O sea, un hombre tiene su esposa y se acuesta con otro hombre. Ah, profesor, eso es lo que es, profesor, y por eso son perseguidos. Entonces, ahora que vienen a perseguir a los comunistas, vienen a perseguir a toda esta gente, estaríamos nuevamente con la misma raya de los falsos positivos, ¿no? Sí, por eso tenemos que hablar de la no violencia, cuando tratamos de crear mundos posibles donde todos quepamos. Y por eso quiero esta clase que ustedes, queridos estudiantes, pongan mucha atención, porque mis clases son clases distintas que provienen de prácticamente de otras galaxias y no provienen precisamente de una escuela que me la ha entregado, porque sencillamente no hay escuela que me la ha entregado. Por eso hace poco fui a entrar a una cuestión, se invita a una conferencia. Y las personas, y me gustó una primera conferencia, una segunda, pero después me pregunté yo mismo, oye, porque aquí nunca me han preguntado por qué vienes aquí. Y ante las presiones que existen para que uno se convierta a aquellas personas, yo les tendría una respuesta, el por qué no podía ser de esa misma cuestión o conciencia religiosa. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del sistema sexo-género, heteronormatividad, o históricamente se ha consolidado como un capital cultural que se reproduce y transmite a través de diversas instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, entre otros, a través de las diversas formas de producción social y cultural, acontece naturalmente una gramática de sentidos y significados que configuran la percepción de lo normal y lo anormal en el campo de la sexualidad. Esta captación o este capital cultural sustenta la representación de las personas LGBT como un otro, anormal o inferior, y propone una visión simplificada de la sociedad y sustenta los procesos de exclusión y discriminación. Estos significados culturales están en base de la legitimidad social de las múltiples formas de violencia que afectan a las personas LGBT en distintos espacios sociales. Y esto proviene de un espacio antiguo, de aquellas 12 tribus patriarcales, donde un hombre como Jacob viola a su esclava en las piernas de su esposa, sencillamente para que le dé hijo, o tiene que acostarse primero porque son cultura con la menor, porque es menor, y con la mayor después que fuera la menor mayor, y entonces coge a la mayor y también coge a la menor, y así se van creando primos con primos, sobrina con sobrina, y vienen deformaciones físicas por cuestiones de sangre, y ahí donde nacen los bobos, personas totalmente del mismo tipo de sangre. Entonces, cuando ya nos encontramos en un siglo XXI en que ya han visto guerras mundiales, primera, segunda, tercera guerra mundial, caída de unos templos, caída de no sé qué, caída de Alejandro Magno, caída de Julio César, caída de los emperadores, caída de aquí de Josaín, caída de no sé quién, caída de no sé cuándo, nos encontramos con la misma violencia. Y en Colombia se fue mostrando a través de partidos políticos liberales y conservadores en el retruécano primitivista de nuestra historia política. Hoy nos encontramos en una esfera donde aún hay rezago de personas incultas que tienen violencia contra personas LGBT, que son victimarios, espacios y prácticas predominantes. En general, las personas LGBT son víctimas de violencia cuando se hace visible y pública la identidad sexual o las expresiones de género no formativas, puesto que la violencia por homofobia
se explica por la naturalización de una cultura que establece modelos hegemónicos de sexualidad. Los victimarios potenciales o reales están en todas partes, desde el sujeto desconocido hasta el padre, el hermano, el amigo, el policía o el compañero de estudio. Asimismo, esta forma de violencia ocurre en diferentes espacios sociales y provienen de un antiguo patriarquismo donde hay un cinismo, donde hay unas discriminaciones para las personas públicamente así, pero que en realidad en la cama muchas personas son deformes sexuales. Y no son como el santo desnudo que tiene su altar, profesor. No, el santo desnudo es otra cosa. Es para reverenciar. Por lo tanto, hay una ambigüedad. Y por eso se hace evidente en los diferentes talleres que se hablan de estas cosas para una mejor sociedad. Entender nosotros los diferentes prejuicios de las diferentes órdenes y de ahí los crímenes cometidos sistemáticamente contra personas de este género y contra personas comunistas y contra personas socialistas y contra personas que no le gustan a alguien patriarcalmente tan deformes y enfermos psíquicos dentro de la clasificación de las cuestiones psicológicas que se conocen como psicopatología. Encontramos que muchos presidentes de la República son enfermos psicopatológicos y por eso crean masacres, persecuciones y cosas, ¿verdad, profesor? Entonces estamos a punto de tener un presidente totalmente fóbico o así, profesor. Sí, claro. Y esto tenemos que verlo a través de las diferentes cuestiones del Estatuto de Roma. Por ejemplo, cuando vemos la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas por el Estatuto de Roma. Llega un momento en que, de acuerdo con el artículo 7, numeral del Código Penal Internacional, la categoría género, incluida en el artículo 7, numeral 1, literal H, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino. Pero como las raíces de la sociedad mundial nos introdujeron unas culturas antiguas a través de la religión, donde el patriarquismo no tiene ninguna clase de delito y el individuo puede coger y violar a su criada en las piernas de su ama para que le dé un hijo, como sucedió con Jacob. Y así por el estilo hay violaciones legalizadas por las sociedades patriarcales y por eso hay una crueldad en muchas partes donde todavía el patriarquismo trata de ser la máxima expresión de civilización, que no es más que salvajismo y bestialismo, y ahí se camuflan a través de estas cuestiones poniendo cara de macho, por eso estoy poniendo cara de macho, y entonces realmente son hasta multisexuales, polisexuales, bisexuales, que se diferencia mucho del hogar netamente heterosexual, que es el del padre y la madre que dan hijos. Pero que un padre y una madre no tienen culpa ni saben por qué un hijo le puede salir con unas tendencias de amar a otro del mismo sexo. Y así por el estilo nace la fobia, que es una rabia, que es una enfermedad, que es una patología dentro de la psicopatología o clasificación de enfermedades mentales. Y tenemos presidentes así y sin embargo andan por las calles y tratando de que yo sí soy el presidente que va a arreglar las cuestiones de Colombia, porque ahora nos vamos a unir con el desvalorizado dólar y vamos a dolarizar esto para ver si llegamos a ser como la Argentina de Milei, que se están comiendo la carne de burro y la carne de perro frita y asada, los pobres que antes se comían un huevito. Y otros que no tienen ni para la carne de perro ni la de burro, entonces se tienen que meter 4 onzas de cilantro, un ajo y 2 cebollas y hacen una sopita y se la toman. Y esa es la producción y ese es el mundo que nos va a ofrecer el famoso tigre rayado, que realmente ha engañado a esta Colombia y que es un fantasma que ha salido. Y así como él persigue a los diferentes partidos, también será perseguido. El que a hierro mata, a hierro muere. Y por eso yo les quise hablar de hoy de la no violencia. Y por qué tenemos que crear un mundo diferente. Por qué tenemos que tener en cuenta siempre las medidas restaurativas. El sentido de la
restaurativo en cuanto a recomponer, remendar y reparar lo roto por el conflicto armado en Colombia y por el conflicto social y por ese ego que muchos tienen porque tienen 3 pesos en el bolsillo, pero que nunca tendrán más dinero que el Rey de Reyes, cuya corona es de oro puro. Nos vemos en la... Ay, profesor, pero usted se enseña bonito, profesor. Yo no sabía, profesor, que era perseguido mi hermanito sencillamente porque le gustaba a Andresito. Bueno, y entonces ahora resulta que llega un tigre que te va a matar a Andresito porque le gusta a Rupertico y porque es comunista. Nos vemos en la próxima, ¿eh? ¿Y el qué? No sé, será una gata parda.